La lectura bíblica de este viernes 28 de enero se encuentra en Éxodo capítulo 40 y Levítico capítulos 1 y 2. Éxodo capítulo 40. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo, y meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el perfume delante del arca del testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio en derredor y el pabellón de la puerta del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus vasos, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su basa, y la santificarás, y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Y harás venir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y será de su unción, les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo, y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima la cubierta sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de la tienda, y cubrió el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la mesa en el tabernáculo del testimonio, al lado septentrional del pabellón, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso el candelero en el tabernáculo del testimonio, enfrente de la mesa, al lado meridional del pabellón. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo del testimonio delante del velo, y encendió sobre él el perfume aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina de la puerta del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la puerta del tabernáculo del testimonio, y ofreció sobre el holocausto y presente, como Jehová había mandado a Moisés.
Y puso la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo del testimonio, y cuando se llegaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la puerta en el atrio, y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. Levíticos capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Y llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo del testimonio, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y él lo aceptará para expiarle. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo del testimonio, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos de Aarón sacerdote pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y el redaño sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Y si su ofrenda para holocausto fuere de ovejas, de los corderos o de las cabras, macho sin defecto, lo ofrecerá. Y ha de degollarlo al lado septentrional del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor, y lo dividirá en sus piezas con su cabeza y su redaño, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará sus entrañas y sus piernas con agua. Y si el sacerdote lo ofrecerá todo, y harálo arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor suave a Jehová.
Y si el holocausto hubiere de ofrecer a Jehová de aves, presentara su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y ha de quitarle la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le ha de quitar el buche y las plumas, la cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, mas no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Amén. Levíticos capítulo 2. Y cuando alguna persona ofreciere oblación de presente a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de su flor de harina y de su aceite con todo su incienso, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida para recuerdo de olor suave a Jehová. Y la sobra del presente será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Y cuando ofrecieres ofrenda de presente cocida en horno, se da de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldre sin levadura, untadas con aceite. Mas si tu presente fuere ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es presente. Y si tu presente fuere de ofrenda cocida en cazuela, harás de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llegará al altar. Y tomará el sacerdote de aquel presente en memoria del mismo, y harálo arder sobre el altar, ofrenda encendida de suave olor a Jehová. Y lo restante del presente será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Ningún presente que se ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. En la ofrenda de las primicias ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor de suavidad. Y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y si ofrecieres a Jehová presente de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás por ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ellas aceite, y pondrás sobre ellas incienso, es presente, y el sacerdote hará arder en memoria del don parte de su grano desmenuzado y de su aceite con todo su incienso, es ofrenda encendida a Jehová. Amén. Dios bendiga la lectura de su santa palabra.